Acompañarnos, vamos a comenzar nuestro estudio bíblico y le invito para que abra su Biblia, por favor, en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, Colosenses capítulo 1, los versos del 13 al 18. Colosenses capítulo 1, versos del 13 al 18. Voy a leer esta porción de las Escrituras y dice de la siguiente manera: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, obviamente refiriéndose a Jesucristo. Verso 17: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Bueno, vamos a ver el estudio titulado Razones para amar a Jesucristo y ponerlo primero. Razones para amar a Jesucristo y ponerlo primero. Déjame hacer esta pregunta: ¿qué es lo más importante para usted? Sinceramente, ¿qué es lo más importante para usted en esta vida? Bueno, piénselo. Y la Biblia nos dice precisamente qué es lo que debe de ser lo más importante en nuestra vida. Y en este caso, obviamente, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver algunas razones por las cuales amar a Cristo y ponerlo primero, ponerlo en primer lugar. Porque la vida cristiana se trata de amar a Jesucristo, confiar en Él y guardar sus mandamientos. No es agregar más religión, rituales, ceremonias espirituales, etcétera. Se trata en primer lugar de una relación auténtica con Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Entonces, ¿por qué Cristo debe ser nuestro primer amor y debemos darle la preeminencia? ¿Por qué? Vamos a responder estas preguntas. La palabra preeminencia significa lo que es superior, lo que es más importante. Y en este caso, ¿qué es lo más importante en nuestra vida? Jesucristo. Vamos a ver por qué. Entonces, Él debiese ser el primer lugar en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, en lo que planeamos, etcétera. Jesucristo debe ser lo primero, lo prioritario. ¿Por qué? Porque dice aquí la Escritura en el versículo Colosenses 1:18 al final: para que en todo, ¿verdad?, Jesucristo tenga la preeminencia. Para que en todo tenga la preeminencia. Ahora, tenemos que hablar de personas que diciéndose cristianas, no sé, ¿verdad?, si realmente lo son o no lo son, pero el punto es que se dicen cristianas, pero no se ve que le den a Jesucristo el primer lugar en todo. Pero si eres verdaderamente cristiano y le has conocido como tu Señor y Salvador, y has experimentado su presencia y lo que dice su palabra, entonces poco a poco tú vas a ir entendiendo cada vez más quién es Jesucristo, pero a la vez también vas a aprender a darle el primer lugar en todas las áreas de tu vida. Así es que vamos a ver algunas razones por las cuales el Señor Jesucristo tiene que ocupar ese primer lugar en todo. Que número uno, vamos a ver los versos 13 y 14. Colosenses 1, 13 y 14 dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Bueno, entonces, en primer lugar, porque Cristo es el único y suficiente Salvador. Jesucristo es el único y suficiente Salvador. Ahora, ¿cuál es el problema mayor del hombre? El problema mayor del hombre es el pecado. Es el pecado. Por lo tanto, los pecadores no necesitan un filósofo, los pecadores no necesitan un científico o un maestro religioso, etcétera. Lo que los pecadores necesitamos es a un Salvador, y en este caso es Cristo Jesús, un Salvador el cual siempre haya obedecido perfectamente la palabra de Dios, el cual haya vencido al pecado, la muerte y a Satanás. Y ese único Salvador, quien hizo esta
esta hazaña y esta victoria de vencer al pecado, las tentaciones, la muerte y a Satanás es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, por esta razón, en primer lugar, es que debemos de amar a Cristo y ponerlo primero. Ok, entonces vamos a ver algunas de estas acciones que Cristo como nuestro Señor y Salvador ha hecho a nuestro favor. Segundo lugar, ¿por qué debemos amar a Cristo y ponerlo primero? Bueno, porque Cristo nos ha librado. Cristo nos ha librado. Dice entonces en el versículo 13, el cual nos ha librado. ¿De qué nos ha librado? De la potestad de las tinieblas. Entonces, en este caso, librar significa rescatar del peligro. Rescatar del peligro. Nosotros, por nuestra propia cuenta, no podíamos ni hemos podido librarnos ni de la culpa ni de la sentencia del pecado, que es la muerte eterna. Pero Jesús sí lo hizo. Dice aquí que entonces Él nos ha librado del poder o de la potestad de las tinieblas. Es decir, estábamos en peligro. ¿Y cuál era ese peligro? Pasar la eternidad separados de Dios. Pasar la eternidad separados de Dios. Es decir, después de esta vida, que viene la muerte, pero hay una eternidad, o en el cielo con el Señor, con nuestro Dios, o en el infierno con Satanás y todos aquellos que rechazaron a Dios y su verdad. Entonces Cristo nos rescató de ese peligro de pasar la eternidad separados de Dios, nos rescató de ese peligro que es la condenación eterna en el infierno y nos rescató de ¿qué otra cosa? Busque primera de Pedro 1:18, por favor. La primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice así, primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuimos rescatados, ¿de qué? De vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Entonces el Señor Jesucristo nos rescató de nuestra vana manera de vivir, es decir, vivir una vida sin sentido. Si Cristo no es el sentido de nuestra vida y el propósito supremo de nuestra vida, entonces estamos en el camino equivocado. Quizás estemos haciendo infinidad de cosas y teniendo cierta satisfacción temporal, pero nada satisface, solamente satisface el alma, el corazón, el espíritu, la presencia del Cristo vivo en nosotros. Así es que Cristo nos ha librado y nos ha librado también de la potestad o del poder de Satanás y de los poderes de las tinieblas también. Ok, en tercer lugar, otra razón para amar a Jesucristo y ponerlo primero, Colosenses 1:3, y continuamos aquí, dice que Jesucristo nos ha librado de la potestad de las tinieblas y Él nos ha trasladado al reino de Jesucristo, de su amado Hijo. Hemos sido trasladados de las tinieblas, porque si Cristo no ha sido nuestro Señor y Salvador, realmente estamos bajo un reino que la Biblia dice, el reino de las tinieblas, de la oscuridad, en donde el príncipe de este mundo, príncipe que es temporalmente Satanás, está gobernando y tiene a la gente esclavizada a través del engaño, a través de placeres pecaminosos, ¿verdad? Pero tiene a la gente en ese reino de maldad, en ese reino de la incertidumbre y de las tinieblas, y habla de poderes. Entonces es algo que el hombre por sí mismo no puede tampoco trasladarse. Necesitamos que alguien nos cambie, nos traslade, ¿verdad?, a otro reino, y en este caso ha sido Jesucristo quien nos ha trasladado a su reino. Este reino espiritual es el reino de Dios, es el reino a través del cual Cristo nos ha hecho vencedores sobre el reino de las tinieblas. Entonces, gracias a Cristo que nos trasladó del dominio de esas tinieblas de Satanás y nos trasladó a su glorioso reino, ese reino de luz que proviene del Señor. Entonces, ¿cómo es este reino de Dios? Este reino espiritual, ¿verdad?, al cual ahora pertenecemos mientras estamos aquí en este mundo. Y dice en la carta de Pablo a los Romanos, Romanos capítulo 14, versículo 17, ¿qué características, entre otras, qué características tiene este reino de Dios al cual ahora Dios nos ha cambiado, ¿verdad?, nos ha hecho posible este traslado? Romanos 14, versículo 17, dice así, porque el reino de Dios
no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, algunas de estas características que tiene el reino de Dios y cómo podemos saber si ya Dios nos trasladó de ese reino de oscuridad al reino de su gloria, de esta luz que hay en Jesucristo. Bueno, porque ahora estamos experimentando por el poder del Espíritu Santo, justicia, es decir, ahora tenemos una vida que va conforme a la rectitud y a lo justo que nos muestra la palabra de Dios. No es un reino de mentiras, ni es un reino de engaño, ni es un reino de promiscuidad, etcétera. Eso es el reino de las tinieblas. Pero el reino de Dios ahora es un reino de justicia que comienza en nuestro corazón por su presencia y lo vamos manifestando con nuestros hechos en todas partes. En segundo lugar, dice que este reino de Dios consiste en paz. La paz que Jesucristo prometió. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. El mundo da una paz temporal y una paz circunstancial, pero la paz de Dios es más que circunstancial y es una paz eterna. Es una paz que llena nuestra mente y nuestro corazón cuando confiamos en el Señor, y a pesar de que haya circunstancias difíciles, tribulaciones, problemas, ciertos desafíos, bueno, cuando confiamos en Dios, Él nos da su perfecta paz, su preciosa paz, que nos permite entonces experimentar la siguiente característica: el gozo. El gozo. No necesitamos de cosas o de ciertas actividades para experimentar un gozo que Dios ha puesto en nuestro corazón por su presencia. El gozo de la salvación, el gozo, como dice la Escritura en el Salmo número 16, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias para siempre a tu diestra. Entonces, justicia, paz y gozo. Una razón más por la cual debemos de amar a Jesucristo, darle gracias y ponerlo en primer lugar. Entonces, si vivimos ahora en este reino de Dios, que es un reino espiritual, el cual se manifiesta y se muestra, dice Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Entonces, ¿verdad? Si decimos que ya estamos en el reino de Dios, tiene que mostrarse. Dice aquí Primera de Tesalonicenses 2, permítame tantito, 2:12, ¿sí? Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Entonces Dios nos llama para experimentar su salvación y nos llama para vivir ahora conforme a este reino. Y en este reino, el Rey de Reyes y Señor de Señores es Jesucristo, el reino de Dios. Entonces, si decimos que ya estamos en este reino, bueno, pues ahora tenemos que vivir dignamente, ¿verdad? Como representantes de Dios aquí en la tierra. Entonces, qué bendición y qué responsabilidad. Bueno, en cuarto lugar, otra razón más para amar a Jesucristo y ponerlo primero. Regresamos a Colosenses 1:14. Búsquelo, por favor. Colosenses 1:14. Bueno, dice aquí la Escritura: en Jesucristo, es decir, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, en quien tenemos redención por su sangre. Bueno, ¿qué significa esto de redención? Redimir, hemos sido redimidos. Bueno, redimir significa exonerar a un prisionero del pago del rescate. Redimir significa exonerar a un prisionero del pago del rescate. ¿Quiere salir libre? Bueno, pues hay que pagar un precio por su rescate para que sea liberado. Entonces, al ser redimidos, ¿quién pagó este precio? Cristo. Porque éramos esclavos del pecado, estábamos dominados por esa naturaleza pecaminosa, teníamos esa inclinación y ese dominio hacia el pecado. Éramos esclavos, dice la Biblia, pero Cristo pagó el rescate, ¿en dónde? En la cruz del Calvario, cuando Él derrama su sangre preciosa y se paga el rescate. Ahora ese rescate fue pagado a Dios Padre, porque estábamos en deuda con Dios por haberle ofendido. Entonces
Cristo se da a sí mismo, va hasta la cruz del Calvario y derrama su sangre preciosa. Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención, ¿verdad? Hemos sido rescatados por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y también busque por favor en Primera de Pedro 1:18. Es decir, este rescate no lo pagamos nosotros con buenas obras, con méritos, con buenas intenciones, con ceremonias religiosas, con rituales, con supersticiones, con nada de eso. No tenemos la manera de obtener perdón, de pagar ese rescate. Pero alguien lo pagó por amor, fuimos amados por el Señor y ese rescate lo pagó Cristo Jesús. Primera de Pedro 1, versos 18 y 19, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, el rescate no fue oro o plata. No puedes salvarte o ser rescatado por tus propios méritos, por dinero, por limosnas, por ofrendas, nada. Solamente el sacrificio perfecto de Cristo a nuestro favor es suficiente para darnos la salvación eterna, la vida eterna y poder estar en comunión con Dios. Entonces aquí tenemos otra razón más para amar a Jesucristo y ponerlo en primer lugar. Ok, en quinto lugar, regresamos a Colosenses 1:14. Ese es nuestro texto base. Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y ahora habla de perdón. Bueno, qué importante es este hecho. Lo que el hombre necesita en primer lugar es el perdón de Dios. Por las culpas, por nuestros pecados, por nuestras maldades. Hemos pecado, estamos manchados por nuestro propio pecado. Entonces, pero en Cristo Jesús, por esa sangre preciosa que Él vertió en la cruz del Calvario y que hizo posible nuestra limpieza y también nuestro perdón. Ahora, ¿qué significa perdonar? Perdonar significa cancelar la deuda. Perdonar significa cancelar la deuda para que ya no seamos esclavizados nuevamente, sino que ahora vivamos libres en Cristo. Él vino para hacernos libres en Él, libres para hacer la voluntad de Dios, no libertinaje, sino libres para obedecer a nuestro Dios. Entonces, gracias a Dios por este perdón. ¿Y cómo es este perdón? Pues vamos a ver solamente unas dos características. Salmo 103, por favor, el Salmo 103, versículo 12. No hay nada como el perdón de Dios. Saber que Él nos ha perdonado, nos ha aceptado, nos ha limpiado, nos ha dado la vida eterna y podemos vivir con esa paz y ese gozo de Dios. Hemos sido reconciliados con el Padre a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, Salmo 103, versículo 12 dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, es Dios quien hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Esto es el perdón. Hizo alejar de nosotros para siempre nuestras rebeliones. Es decir, ahora podemos tener comunión, compañerismo con Dios día a día, momento a momento. ¿Qué ha pasado con esos pecados pasados, presentes y futuros? Bueno, pues todos fueron llevados en la cruz del Calvario y se nos quitó esa culpa que teníamos. Ok, Miqueas capítulo 7. Miqueas capítulo 7 en el versículo 19. Miqueas 7, 19. Bueno, dice así esta porción de la Escritura. Versículos 18 y 19. 18 y 19 de Miqueas 7. Que Dios como tú, que perdona la maldad
y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Ahora, todo esto es posible, ¿por qué? Por Cristo Jesús, por su obediencia y por su sacrificio perfecto. Verso 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Qué le parece entonces? ¡Qué bendición! No lo merecíamos, pero por la misericordia de Dios, Él, a través de Cristo, su Hijo, paga ese precio con su sangre preciosa y nos ha perdonado. Perdón para siempre. Ok. El perdón de Dios al pecador es un acto de su gracia. No se gana, no se merece, no es por indulgencias, nada. La gracia de Dios es su amor gratuito. El perdón no es una excusa para pecar. Al contrario, es un incentivo para obedecer al Señor. El saber que estamos perdonados hace posible que tengamos comunión con Dios, que gocemos de su gracia y procuremos hacer su voluntad. Y debido a que hemos sido perdonados, podemos también perdonar a otros. Que así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo, ahora Dios nos manda perdonar a aquellos que nos han ofendido, para no guardar rencor ni guardar raíces de amargura, sino que siempre estemos experimentando la gracia transformadora de Dios en Cristo. Por lo tanto, Jesucristo es preeminente. ¿Qué le parece? ¿Ama usted a Cristo? Necesitamos conocerlo para que entonces seamos agradecidos y comencemos a amarlo como Él lo merece, porque Él lo dio todo por nosotros. Ok, y en sexto lugar, con esto concluimos. Bueno, déjeme decirle que esta es la primera parte de este estudio sobre razones para amar a Cristo y ponerlo primero. La próxima semana, Dios mediante, continuaremos con la segunda parte, pero concluir con esto. En sexto lugar, ¿por qué amamos a Cristo y le damos el primer lugar? Porque Cristo nos ha mostrado al Padre. Él nos muestra al Padre. Vamos a Colosenses, por favor. Colosenses 1, versículo 15, dice así, refiriéndose a Cristo, que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es la imagen del Dios invisible. Es decir, Cristo nos muestra al Padre. Y vamos a buscar aquí algunos versículos sobre la deidad de Cristo, sobre la divinidad de Cristo. Es decir, Cristo es Dios. La Biblia se nos muestra a este Dios trino en tres personas, un solo Dios verdadero. Juan 14, 9. Dice aquí nuestro Señor Jesucristo, Juan 14, 9, Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Entonces Cristo está respondiendo aquí a Felipe, y lo que está diciendo Cristo es que el que le había visto a él estaba viendo al Padre. Ahora, dice aquí que Él es la imagen. Bueno, Hebreos 1.3, vamos a ampliar un poquito este tema. Hebreos 1.3. Gracias a nuestro Señor, que Él vino a mostrarnos al Padre para que lo conozcamos, ¿verdad? Entonces Hebreos 1.3 dice: el cual, hablando de Cristo, siendo el resplandor de su gloria, de la gloria del Padre, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así es que aquí dice que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios el Padre, y Él es la imagen misma de su sustancia. Entonces la palabra imagen significa una representación y una revelación exacta. Es decir, Cristo es el resplandor de su gloria de manera perfecta, plena y total. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. En su esencia,
Dios es invisible, pero Cristo nos lo ha dado a conocer. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Juan 1:18. Le estoy dando estas referencias bíblicas para que sepa usted por qué efectivamente Jesucristo es Dios y Él nos muestra al Padre, porque hay sectas como los testigos de Jehová, los mormones, los sabáticos o los mesiánicos que están equivocados porque ellos niegan la divinidad de Jesús. Entonces Juan 1:18 dice de la siguiente manera: a Dios nadie le vio jamás, porque Él es espíritu, Él es invisible. El unigénito Hijo, o sea, el único Hijo Jesucristo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Cuando Cristo estuvo con sus discípulos, Él les dijo: yo les he dado a conocer a mi Padre. Entonces, qué importante es que conozcamos realmente quién es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque si conocemos a este Dios glorioso, nuestra vida va siendo transformada. Nuestra fe se va acrecentando. Nuestra fe es una fe más firme en el Señor. Confiamos cada vez más en Dios. Entonces, es importante conocer a Dios. Usted no puede confiar en alguien a quien no conoce. Bueno, pues es lo mismo aquí con el Señor, nuestro Dios. Y cuando vemos a Jesucristo, por ejemplo, en los evangelios, que también vemos a Cristo en cuadro, en figura, en el Antiguo Testamento, y también lo vemos como el ángel de Jehová, que es Jesucristo. Y en la medida en que conocemos mejor a Cristo, más le amamos, más amamos a este Dios trino. Y vamos aprendiendo a darle el primer lugar en nuestra vida, como debe de ser. Así es que Cristo es la revelación plena de la persona de Dios en sus atributos morales y divinos. Jesús es Dios hecho hombre. Es lo que nos dice, y ya con esto casi concluimos, Juan 10:30 al 33, Juan 10:30 al 33. Dice así Jesucristo: yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Me apedreáis. Okay. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús nunca negó que estaba efectivamente diciendo que Él era Dios, pero Dios encarnado aquí en este mundo. Él es Dios. Filipenses 2 del 6 al 8. Filipenses 2 del 6 al 8 habla de Cristo, el cual siendo en forma de Dios, nadie puede ser en forma de Dios si no es Dios. Entonces Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Verso 7, no se despojó de su divinidad, se despojó de sus prerrogativas celestiales. De tal manera que fue hecho siervo semejante a los hombres. Verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué hizo Cristo todo esto? Bueno, número uno, obviamente, para agradar al Padre, esa era la voluntad del Padre, para que el hombre fuese reconciliado con Dios Padre a través de Jesucristo, su Hijo, al dar su vida en la cruz del Calvario. Muy bien, conclusión. Regresamos a Colosenses, una carta después de los Filipenses. Colosenses 1:18. Entonces dice aquí el apóstol Pablo que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Esto lo explicaré Dios mediante la próxima semana. Para que en todo tenga la preeminencia. Para que en todo tenga la preeminencia. Si usted se dice cristiano o cristiana realmente, bueno, pues comience a darle la preeminencia a Dios, a Jesucristo.
comience a amarle y a ponerlo en primer lugar en todas las cosas. Y usted verá una gran diferencia cuando esto comience a suceder en su vida. ¿Está dispuesta a hacerlo? Ahora, si usted nunca ha entregado su vida a Cristo, hoy puede hacerlo. Cree en Él, pídale que Dios perdone sus pecados, que le limpie con la sangre de Cristo. Dígale a Dios que usted cree que Cristo murió y resucitó por usted para perdonarle y darle vida eterna, y que usted quiere ser un seguidor fiel de Jesucristo. Y Dios vendrá a su vida y entonces le dará la vida eterna y una vida nueva, a través de la cual aprenderá usted a poner a Cristo en primer lugar. Bueno, pues con eso concluimos y solamente recordarles que este domingo 15 de septiembre no tenemos cursos de discipulado por esta sola ocasión, pero sí comenzamos el culto a las 12 del día y terminando el culto, bueno, pues vamos a festejar con esta tarde mexicana y vamos a tener pues buenas actividades, así es que, y también venta de antojitos y trajes típicos y algunos juegos, etcétera. Entonces esperamos que usted nos acompañe y que también invite personas nuevas. Bueno, pues Dios les bendiga y recuerde, esta semana comparte el Evangelio glorioso de Cristo Jesús. Hasta luego.